dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así puestos de pie, en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Lo vamos a leer de manera alternada. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Todos. Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden tomar asiento. Y son algunos de los acontecimientos que están pasando una semana antes o días antes de su muerte. La palabra de Dios nos habla de que ahora el Señor Jesucristo está ahí muy cerca de Jerusalén, está en Betfagé, que es un lugar cerquita de donde es Jerusalén. Y les da una orden el Señor Jesús a 2 de sus discípulos. Dice ahí en el versículo 2: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y entonces dice la Biblia que ellos fueron y trajeron el pollino. Y estos 2 discípulos hicieron lo que el Señor Jesús estaba mandando. Ellos preguntaron: pero ¿qué tal si alguien nos dice: hey, ¿a dónde llevan ese animal? El Señor Jesús les dice: bueno, si alguien pregunta, simplemente respondan: el Señor lo necesita. Y qué increíble verdad para cada uno de nosotros, que cuando el Señor quiere algo de nosotros, que nosotros podamos reconocer: el Señor lo necesita. El Señor quiere que nosotros le sirvamos a Él. El Señor quiere que nosotros podamos dar y rendir nuestras vidas para su servicio, para Él. Este pollino que iba a ser usado, Dios lo ocupó, estuvo al servicio de Dios. Y cuando el Señor Jesús entra en esta entrada triunfal a Jerusalén, Él no entra en un caballo, Él no entra con un gran ejército, Él no entra con un gran séquito, sino simplemente Él entra arriba montado de un pollino. Dice la Biblia acá: este pollino, hijo de animal de carga. Ni siquiera era el hijo de este asno o asna, sino el pollino, un animal que uno, si entrara en una entrada tal como esta era triunfal, uno quizás se avergonzaría, uno quizás diría: wow, no me alcanzó para un caballo, mucho menos para algo fuerte, sino un pollino.
Pero ¿sabes qué, hermano? Así entró el Señor Jesús en Jerusalén, pero su regreso será en un caballo blanco, amén. Así entró el Señor Jesucristo cuando entra aquí a esta ciudad. Y cuando entra a esta ciudad, encontramos que hay una gran, de parte del pueblo, dice la Biblia, una gran multitud, versículo 8, que era muy numerosa, y tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y quizás unos dicen que palmeras, aunque no hay muchas palmeras ahí en Jerusalén, pero tendían esas ramas y tendían sus mantos, y cantaban y aclamaban a Dios diciendo: Hosana al Hijo de David. Y esto yo creo que tiene que ver con nosotros, que muchas veces cuando vemos a nuestro Salvador, le vemos a Él, a nuestro Redentor, podemos nosotros aclamar a Él y gozarnos de quién es Él. La primera cosa que podemos ver acá es una ciudad conmovida por el Rey. Dice ahí en el versículo 9, versículo 8: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Versículo 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Qué hermoso es cuando nosotros reconocemos quién es Él y que decimos: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego decían: Hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y hermanos, necesitamos cristianos conmovidos. Cuando lees la palabra de Dios, cristianos conmovidos, llevados a tomar decisiones, llevados a decir: Él es el Rey, y tender los mantos y tender ahí las ramas de los árboles y decir: Él es el Rey, Él es el Mesías, Él es mi Salvador. Y la gente no se avergonzaba, no andaban cuidándose de los sacerdotes, no andaban cuidándose de los escribas, no estaban preguntando y diciendo: ¿qué tal si la gente qué va a decir de mí? Yo aquí como loco gritando: Hosana al Hijo de David, diciendo cada uno de ellos: gloria a Dios en las alturas, bendito al que viene en el nombre del Señor. Ahí estaba la gente, estaban todos conmovidos. Enfrente de todos estaban dándole gloria a Dios. Pero como nos damos cuenta después las cosas empiezan a cambiar. La gente le comienza a dar la espalda. ¿Dónde estaban todos aquellos que le estaban siguiendo? ¿Dónde estaban todos aquellos que estaban clamando y gritando: Hosana al Hijo de David? Y muchas veces es así, porque enfrente de todos aparentamos que amamos al Rey. Enfrente de todos aparentamos que somos obedientes al Rey. Aclamamos con gran júbilo: a Dios sea la gloria y la alabanza. Amén. Vamos a ganar almas. Amén. Vamos a diezmar y decimos: amén. Vamos a tener buenos matrimonios. Pues amén. Vamos a vivir una vida para Dios. Amén. Ama a tu esposa. Amén. Ama a tu esposo. Amén. Joven, pórtate bien. Amén. Yo siempre me porto bien, pastor. Yo siempre hago lo correcto. Yo siempre estoy sirviendo. Y es muy fácil decir Hosana. Es muy fácil decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito es decir: gloria a Dios, aleluya. Amén, hermanos. Amén, ya lo dijeron, amén. Es fácil decir amén. Y esta ciudad estaba conmovida. Aparentamos un gran amor por Dios. Una ciudad conmovida por el Rey. Una ciudad alegre. Una ciudad diciendo: este es el Rey. Hay que crucificarle. No, Él es el Rey. Él es el culpable. No, Él es el Rey. Vamos a que en ese momento Herodes hubiera aparecido. Vamos a ponerlo en una cruz. No, Él es el Rey. Pero toda esta gente
que estaba conmovida, muy pronto se olvidaron de quién era su rey. ¿Quién era su rey? ¿Quién es tu rey, hermano, hermana? ¿Quién es tu rey en tu vida? Cuando vienes a la iglesia el día domingo dices amén, pero ¿será tu rey el día lunes? Cuando vienes a la iglesia dices, oh mi gran Dios, Él es mi Salvador, pero ¿qué haces el día martes? Cuando vienes a la iglesia dices, oh mi matrimonio, yo quiero que Dios bendiga mi matrimonio, pero ¿cómo está tu vida el día miércoles? ¿Quién es el verdadero rey? Solamente venimos y nos conmovemos, solamente venimos y clamamos, solamente venimos y decimos, oh yo voy a obedecer a Dios, oh yo voy a seguirle a Él, voy a tender ahí mis ramas, voy a tender ahí mi manto, porque Él es el hijo de David, Él es el rey. Gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué pasa durante la semana? Durante la semana le crucificaron, durante la semana le dejaron, durante la semana no le dieron honra y gloria al rey, durante la semana se olvidaron de él, ya no era el rey, ya no era el Mesías, ya no era el Hijo de Dios, ya no era Hosana, ahora era un crucifícale, ya no era gloria a Dios en las alturas, ahora era entréguenle a la muerte, ya no era oh Él es el Hijo de Dios, ahora era darle la espalda al Rey de Reyes y Señor de señores. Hermano, durante la semana no le des tu espalda a Dios, durante la semana no niegues al Mesías, durante la semana no le crucifiques, porque Él sigue siendo el rey. Pero encontramos una ciudad conmovida. Ahí estaban enfrente de todo el mundo, Hosana al Hijo de David. Número 2, vemos un corazón corrompido por el materialismo. Después de todas estas cosas, versículo 12 dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cuando Jesús llega al templo, se da cuenta de que todo el materialismo que había en la vida del pueblo, habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Todo lo que el motivo, la razón de vivir de toda esta gente era el tener ahí mesas de cambistas que vendían gente de otros lugares y no tenían ahí para comprar esas palomas, y vendían con dinero extranjero y venían. No se preocupe, don, no se preocupe, señor, aquí le cambiamos el dinero, aquí tenemos muchas cosas. Y cuando cambiaban el dinero, ellos se quedaban con el dinero, y luego en vez de ellos de traer allá afuera algo que sinceramente lo traían para Dios, simplemente la gente ya no tenía que sacrificar mucho. Ahora llegando ahí al templo, decían: deme una paloma, ¿cuánto? 3 pesos, deme la paloma. Que daban unos cuantos pasos, ahí está mi paloma que con tanto sacrificio yo he hecho. Esta gente se había vuelto una gente materialista, un corazón corrompido por el dinero, un cristianismo diferente. En vez de ir al templo a orar, en vez de ir al templo a adorar, en vez de ir al templo a escuchar palabra de Dios, que normalmente eran sacrificios en ese entonces, lo que hacían era: ahí está mi paloma. Un lugar de adoración, un lugar de oración se había convertido en una cueva de ladrones. Ahora ya no estaban tan interesados en Dios, ahora ya no estaban tan interesados en servirle a Él. Pero algo interesante que ahí mismo había era que había unos jóvenes que aún daban gloria a Dios. Había jóvenes que decían: Dios sigue siendo Dios. Vean lo que dice
ahí en el versículo 14 y 15. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. No se indignaron porque Jesús hizo a un lado el materialismo. No se indignaron porque Jesús los reprendió diciendo: hey, sirvan a Dios. Este lugar es para adorar, este lugar es para orar. Sino se indignaron porque vinieron unos jóvenes diciendo: Hosana al Hijo de David. Ya no era toda la multitud, ya no era toda la gente que había quedado allá afuera, ya no era todas esas personas que le habían dado una recepción y una bienvenida al Rey de Reyes. Ahora eran unos jóvenes. Y por lo que dice el versículo después, podemos entender que eran adolescentes o niños que decían: Él es el Dios, Él es el Rey de Reyes, Él es el Mesías. Porque muchas veces ya los más grandes ya no se dan cuenta de quién es Dios. Ya a los más grandes se les dificulta reconocer realmente quién es Dios. El día de ayer fuimos a ganar almas y unas hermanas se encontraron a un joven ya de 20, 22 años, un joven universitario, un joven de los que sí conocen las cosas de este mundo, las cosas de esta vida. Y le preguntaron: ¿y usted, joven, a dónde va a ir si usted llegara a morir? Y él dijo: oh, yo no me voy a ir a ningún lado, yo simplemente me voy a elevar al cosmos y ahí voy a andar yo en el cosmos. Pero los niños sí todavía entienden quién es Dios. Los niños todavía saben quién es Jesús. Crecemos y se nos complican las cosas aquí adentro. Empezamos a leer otras cosas, empezamos a meternos en otras cosas, a escuchar otras cosas y separarnos de la palabra de Dios. Y qué triste, hermano, es que los niños sí sepan y crean en Jesús y sean más fieles que los grandotes. Amén. Que sean más fieles de los que sí debemos ser fieles. Que ellos sean los que me tengan que preguntar: papá, mamá, ¿vamos a ir a la iglesia hoy? Pues hoy no sé, hijo, pero a ver si la siguiente semana. Hoy no sé, hija, pero a ver si la siguiente semana. ¿Dónde estaban los grandotes? ¿Dónde estaban las personas que le dieron la bienvenida? Había ahora un corazón distinto. Y en el cristianismo muchas veces encontramos eso. Encontramos una apariencia. Queremos aparentar que todo está bien. Pero aquí adentro, en el templo, en el corazón de Jerusalén, aquí adentro, en mi corazón, ¿qué hay? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Quién es mi Dios? ¿Será mi Dios el dinero? ¿Será lo más importante el dinero? ¿Qué es lo más importante? Dice la palabra de Dios: no puedes servir a Dios, señores. O sirve a Dios o sirve a las riquezas, pero no puedes servir a dos señores. O sirves a este mundo o sirves a Dios. O sirves a este mundo o le sirves a Él. ¿A quién vas a escoger? Pero tenemos nuestras prioridades en desorden. Primero yo, después otros y al último Dios. Y el último no tiene que ser Dios. Primero debe de ser Dios, luego tienen que ser otros y al final yo. Amén, así debe de ser. Primero tiene que ser Dios. Y cuando quitamos a Dios de ser primero, somos idólatras. Cuando quitamos a Dios de ser primero y ponemos nuestro dinero, somos idólatras. Cuando quitamos a Dios de ser primero y ponemos otra cosa arriba de Dios, entonces somos idólatras. A veces ponemos nuestras pertenencias primero. A veces ponemos nuestras joyas primero. A veces ponemos nuestro trabajo primero. Y eso es idolatría. A veces ponemos nuestros estudios primero. Y eso es idolatría. A veces ponemos primero a nuestros hijos primero.
y eso también es idolatría. A veces ponemos nuestro tiempo primero, y eso es idolatría. Ponemos cualquier otra cosa antes que a Dios, y eso es idolatría. Y ellos estaban poniendo otras cosas antes que a Dios. Estaban poniendo sus mercaderes, sus negocios. Eso era lo que más les importaba. Y Dios, ¿dónde estaba? Lo habían puesto a un lado. Lo habían desechado. El templo ya no era el templo. La casa de oración ya no era casa de oración. Se había convertido en una cueva de ladrones. Número 3, encontramos un cristiano caminando sin fruto. Un cristiano caminando sin fruto. ¿Por qué sin fruto? Porque este cristiano que estaba caminando, lo encontramos, vean aquí en el versículo 18. Mateo 21, 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Ellos no lo podían entender. Ellos no podían creer lo que ellos estaban viendo acá. Jesús entra primero a la ciudad y un gran recibimiento. Va al corazón de la ciudad, al templo, y se da cuenta de la idolatría y el materialismo que existía. Sale de la ciudad y al siguiente día vuelve a regresar a la ciudad. Y ahí a un ladito en el camino ve una higuera, y esta higuera no tiene fruto. Y él maldice a esta higuera y le dice a esta misma higuera, le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y vemos un cristiano sin fruto ahí en el camino. Un cristiano que cuando viene el Señor Jesús de regreso a Jerusalén, de regreso a esa ciudad que le dio ese recibimiento, ahora se da cuenta que había palmas, entre comillas, había ramas todas ahí, pero esa higuera no tenía nada de fruto. Cristiano, tienes que llevar fruto. Gálatas 5:20, ¿qué tipo de frutos debemos nosotros de llevar? Gálatas 5:22 nos habla del fruto que debemos nosotros de llevar. Tenemos que llevar fruto como cristianos, y ese es un fruto espiritual. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. De tal manera que el Hijo de Dios tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Tú, si has aceptado a Cristo, Cristo vive en ti. Pero no solamente Cristo vive en ti, el Espíritu de Dios vive en ti. Y necesitamos más cristianos que estamos nosotros bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien me guía, el Espíritu Santo es quien me lleva una vida completamente rendida al Espíritu Santo de Dios. Porque si tú no rindes tu vida al Espíritu Santo de Dios, no vas a llevar fruto. Y el Señor Jesús va a pasar por ahí y va a decir: hey, cristiano, veo puras ramas, pero no veo fruto. Cuando entró Jesús, vio puras ramas, pero no vio fruto.
Esta higuera no tenía fruto. El cristiano, un cristiano que está rendido, un cristiano que le pide al Señor: oh Señor, lléname de tu Espíritu Santo, guíame con tu Espíritu Santo, dame tu dirección, dame de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo se va a reflejar en nuestra vida llevando amor. Dice: mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Durante esta semana, ¿cómo estuvo tu amor? Tu amor para con otros, tu amor para con tu familia, tu amor para con tus hijos, tu amor para con los que realmente tienes que amar, con otros. Salió en la noticia un hombre, maestro de una escuela en Estados Unidos, una preparatoria, high school, y uno de sus estudiantes necesitaba un trasplante de algo, hígado, no recuerdo qué era. Y él dijo: ok, yo estoy dispuesto. Oh, pero no es familiar del estudiante, no importa. Yo estoy dispuesto a dar aquí, si es un poquito de dolor y va a ayudar en mucho, este poquito de dolor no me importa. Lo operaron hace 3-4 días y murió. Pero los que lo conocían dijeron: él murió amando y sirviendo a su gente, a sus estudiantes. ¿Quién diría: yo doy mi vida, yo doy mi cuerpo, yo doy algo? Pedimos: hermano, ¿quién puede dar un poquito de sangre? No, yo no. ¿Dónde está nuestro amor y nuestra compasión? Dice: el fruto del Espíritu es amor. Oh, pastor, yo sí, puro amor y paz. Y eso era lo que decían los jóvenes hace 30-40 años con el movimiento hippie. Oh, amor y paz. Y había promiscuidad. Oh, amor y paz. Y había sensualidad y homosexualismo. Oh, amor y paz. Ese amor y paz no es quien pide el Señor Jesús. El amor y paz que Dios pide es amor por las almas y una vida de paz para con Dios. Hermano, hermana, ¿dónde está tu amor? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu paciencia? Benignidad, bondad, fe. Yo no tengo paciencia. Yo no tengo bondad. Dios no me hizo así. Ya no tengo mucha fe. Dios dice: el fruto del Espíritu son todas estas cosas. Juan capítulo 15 en el versículo 1. Juan capítulo 15 versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Sabes qué nos limpia? Su palabra. ¿Sabes qué nos ayuda? Su palabra. ¿Sabes qué nos vivifica y trae más vida a nosotros? Su palabra. Su palabra me limpia, me ayuda. Su palabra me ayuda a crecer. Y dice la Biblia: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El pámpano es una ramita de la vid. Y si tú quieres vivir tu vida separado de la vid, te vas a morir. Si tú quieres vivir una vida como pampanito, separado del árbol, quizás un día, 2 días, pero después te vas a marchitar, después vas a morir. Y que queremos vivir una vida así. Queremos vivir una vida apartada de Dios.
Cuando te apartas de Él, dejas de llevar fruto. Cuando dejas de leer la Biblia, dejas de llevar fruto. Cuando dejas de orar apartados de Él, dejas de llevar fruto. Cuando dejas de venir a la iglesia apartados de Él, dejas de llevar fruto. Cuando dejas de venir al frente y dejas de arrodillarte durante la invitación y dejas de tomar decisiones, dejas de llevar fruto. Porque apartados de Él no podemos hacer nada. El Señor Jesús, toda la gente, Hosana al Hijo de David, wow, todo tremendo. Llega al corazón de Jerusalén y encuentra un desastre. Regresa a Jerusalén y no encuentra fruto. Y luego, versículo 23, Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él. Los ancianos, los que se suponía que deben de creer más en él. No los muchachos que habían alabado a Jesús, sino los ancianos. Se acercaron a él y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y el Señor Jesús les hace una pregunta. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis también, yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Si ellos respondían: oh, no, ya tenemos la respuesta. Era el bautismo de Juan, era de Dios, del cielo. Jesús les hubiera dicho: ok, si era del cielo, ¿por qué no te bautizaste tú? ¿Y por qué no te bautizaste tú? ¿Y por qué tú tampoco te bautizaste? Si era de Dios, si era del cielo. Mejor no hay que responder eso. Y si decimos que era de los hombres, versículo 26, tememos al pueblo porque todos piensan o tienen a Juan por profeta. Si respondemos de una manera, nos va mal. Si respondemos de otra manera, nos va mal. Pues mejor no le respondemos, ¿verdad? Y así somos en ocasiones. Oh, si yo digo que su palabra es la palabra de Dios, pues vamos a tener que obedecerle. Y si decimos de otra manera, pues también nos metemos en problemas, porque decimos que no es palabra de Dios, nos estamos culpando a nosotros mismos. Y Jesús les dice: ok, no me quieren responder, pues yo tampoco les voy a responder. Pero lo que vemos acá, número 4, vemos una crítica al creador del universo. Una crítica diciendo: hey, ¿con qué autoridad? Hey, tú eres Dios. Nosotros no creemos que eres Dios. Pidiéndole a Él, diciéndole: ¿con qué autoridad haces estas cosas? La crítica me lleva a la duda, y la duda te va a llevar a la desobediencia. Cuando criticamos a Dios, cuando decimos: ay, ¿por qué Él me dice esto? A lo mejor no estás desobedeciendo, pero ya estás dudando. ¿Sabes? Lo que ayuda a mi crítica es la fe. Cuando Dios me dice algo, por fe aceptarlo. No todo Dios me tiene que decir: haz esto. Pero ¿por qué? Por esto y por esto y por esto y por esto. Estamos tan acostumbrados a nuestros hijos que cuando les damos una orden: ve a comprar las tortillas. ¿Pero por qué? Pues porque soy tu madre. No, ¿por qué? Dame 3 razones. Pues razón número 1. Y ahí estamos buscando razón número 1, razón número 2, razón número 3. Dios no nos tiene que dar razones, porque Él es Dios.
Imagínate que le dijéramos, pero ¿por qué te tengo que obedecer? Si no me obedeces, te voy a quitar la salvación. Bueno, pues si me vas a quitar la salvación, mejor te obedezco. Tenemos un Dios que es nuestro Padre eterno. Tenemos un Dios que cuando me toma como su hijo, no me bota por ahí cada día cuando le desobedezco. Pero lo que causa mi desobediencia es tanta ignorancia de su palabra. Tanto que me junto allá afuera con la gente, tanta mundanalidad en mi vida, tantas cosas y de repente, pero porque hay guerras, porque hay maldad, porque hay crisis, porque estoy pobre, entonces no hay Dios. Y entonces tenemos murmuración, tenemos crítica. Siempre andamos murmurando contra Dios. Hermano, hermana, quita esa murmuración de tu boca. Quita esa murmuración de tu mente. Pero ¿por qué voy a dejar de decir malas palabras? Pero ¿por qué voy a dejar de robar si no hay dinero? Pero ¿por qué voy a dejar de mentir si a veces tengo que mentir? Pero ¿por qué tengo que ser honesto? Pero ¿por qué me tengo que vestir bien? Pero ¿por qué no le puedo gritar a este marido que tengo? Pero ¿por qué tengo que amar a mi esposa? ¿Por qué tengo que obedecer a mis papás? Ellos no merecen que los obedezca. ¿Por qué venir a la iglesia una y otra vez? Y hay pura crítica y murmuración. El cristiano que es un cristiano gozoso es aquel cristiano que Dios dice: hey, haz esto. Sí, Señor, voy y lo hago. Hey, ve a ganar almas. Sí, Señor, voy y lo hago. Hey, diezma. Oh, sí, Señor, voy y lo hago. Hey, lee tu Biblia. Sí, Señor, voy y lo hago. Ama a tu esposa. Sí, Señor. Obedece a tu marido. Sí, Señor. Vive una vida para Dios. Sí, Señor, lo voy a hacer. Y ese es el cristiano gozoso, el cristiano que está bien con su Dios, el cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios en sí. Pero estos que se decían principales sacerdotes y ancianos del pueblo murmuraban todo el tiempo. Murmuraban todo el tiempo. ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Con qué autoridad enseñas esto? Si ellos hubiesen sabido que Él era Dios, si ellos hubieran reconocido que Él era Dios, pero le crucificaron porque Él se hacía ser igual a Dios, ellos lo odiaban. Odiaban al autor de la vida, odiaban al Salvador. No preguntes ¿por qué quieres que haga esto? Pregunta ¿qué quieres que haga? No le digas a Dios pero ¿por qué, Señor? No. Dile: Señor, no me has mandado a mí, yo quiero ir. Señor, no me has dicho qué hacer, yo lo quiero hacer. Un corazón receptivo. ¿Te acuerdas cuando fuiste salvo? Dios te decía: ve a la iglesia, y ahí estabas en la iglesia. Dios te decía: haz esto, sí, Señor, lo hago. Haz aquello, sí, Señor. Te hubiera dicho: aviéntate de un puente, sí, Señor, lo hago por ti. No pregunto, lo hago nada más. Y ahora Dios te dice algo: ay, Señor, eso no, ni eso tampoco, nada. Y Dios no te puede decir nada. La palabra de Dios está a punto de hablar a tu vida. No quiero escuchar nada. Yo voy a vivir mi vida y ya, y se acabó. Y es una vida llena de murmuración, porque el Rey de Reyes, que entró un día antes a Jerusalén, y todo el mundo poniendo ramas y mantos y diciendo: Hosana al hijo de David. ¿Quién era David? Era el rey de Jerusalén. Todos extrañaban a David como el gran rey, y ahora veían a Jesús como el siguiente rey, el que venía, y entonces tenían que obedecerlo. Pero había aquí un grupo de personas que no querían obedecer. ¿Quién te dio esa autoridad? Nosotros no fuimos de esos que pusieron sus ramas. Nosotros no somos de esos que pusieron sus mantos, porque ellos no creían que Jesús era
el verdadero Rey. Pero si tú, hermano, crees que Jesús es el verdadero Rey, y si tú, hermano, crees que eres el Rey digno de gloria y alabanza y hosanas y poner ramas y mantos, entonces Él es digno de obediencia. Entonces Él es digno que cada uno de nosotros, en vez de tener materialismo y mundanalismo en mi vida, me aparte de todo eso y crea en Él y que haya fruto en mi vida, porque Él es el Rey, y que se haga a un lado la crítica y la murmuración, porque Él es el Rey, y yo crea que en Él hay autoridad, porque Él es el Rey, de tal manera que no debes de preguntar con qué autoridad, sino tienes que preguntar: ¿por qué, Señor? Si tienes tú la autoridad, yo no te obedezco. Porque, Señor, si tú tienes toda autoridad, yo no lo hago. Perdóname, Señor. El Señor Jesús, Él es el Rey. Él vino en un pollino, no vino en un caballo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos dijeron: este no es rey y no tiene autoridad. Este no es rey. Pero te tengo noticias: este quizás no es nadie, pero Él es el Rey de los judíos. Este es el Mesías esperado. Este es el Rey de reyes. Este es el que debemos nosotros de obedecer. Este es al que nosotros debemos de decir siempre: sí, Señor. Este es quien tiene toda autoridad. Él es nuestro Salvador. Él es que un día regresará, como dice allí en Apocalipsis, en un caballo blanco, con gloria y honor, y dirá verdad ahí en su pierna y en su corona: Rey de reyes y Señor de señores. Y entonces toda rodilla se doblará delante de Él. Y los que se burlaron, y los que se mofaron, y los que dijeron que había un cosmos, y los que dijeron que no había Dios, y los que dijeron que Alá era el Dios, y los que dijeron que había una reencarnación, y los que se burlaban de la Biblia, y los que se burlaban del cristianismo, se darán cuenta de quién es este. Y ese es nuestro gran Dios, el que viene muy pronto, como dice la palabra de Dios. Entró en esa Jerusalén humildemente, pero un día vendrá con gloria, honra, alabanza y honor. Y tú, hermano, nosotros vamos a ser parte de todo eso. Dale toda la honra y toda la gloria a Dios. No solamente en apariencia, no solamente cuando todo el mundo ve y aventar unas ramas y unos mantos, pero completamente, porque Él tiene toda autoridad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque eres nuestro gran Dios. Eres el Rey de reyes, y a ti sea la honra y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Y Señor, tuviste que hacer eso, entrando humildemente a esa ciudad donde ibas a ser crucificado, dispuesto a dar tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque te diste a ti mismo por nosotros. Perdónanos, Señor, a nosotros que muchas veces en apariencia te servimos, en apariencia arrojamos las ramas y el manto. Pero ¿qué hay? ¿Hay autoridad y obediencia en nosotros? ¿Hay fruto del Espíritu en nosotros? ¿Hay un corazón sincero para adorarte a ti, o hay materialismo y mundanalidad? Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí.
aquí está mi mano. Él es el Rey, Él es el Mesías. Yo le quiero obedecer, seguir a Él. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Que nuestra obediencia, nuestra alabanza no sea aparentemente, sino sea de corazón. Que nuestro fruto no sea algo aparente, que sea un verdadero fruto. Que nuestra obediencia no sea aparente, sino que sea una verdadera obediencia. Porque Él tiene toda autoridad. Y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente o dobla su rodilla, hable con el Señor y dígale al Señor: Señor, yo reconozco que tú eres Rey de Reyes, tú eres Dios Todopoderoso, y a ti yo te debo de obedecer. Perdóname, Señor, porque hay a veces que no te obedezco. En ocasiones no te sigo. Quizás a veces hay crítica y murmuración, pero Él tiene toda autoridad. Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Pero el día de hoy quiero rendir mi vida a Cristo. Quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo salvación. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así, una mano sincera, que dijera: pastor, yo quiero rendir mi vida a Cristo, quiero ser salvo, quiero ser salva? Alguien así. ¿Es Cristo Rey de su vida? ¿Es Jesús su Salvador? ¿Es su Señor? Si no lo es, levante su mano para que alguien le pueda explicar quién es Jesús, quién es el Salvador.